tal? ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien. De nuevo, en nuestro episodio número 7, sus amigos de Hablemos Saludablemente, Eli, Lalo y Eddie, con un tema bastante importante, interesante. ¿Nos quieren hablar un poquito sobre él para dar la introducción, chicos? Claro, bueno, como hablamos en la sesión pasada o en el capítulo pasado, platicamos un poquito acerca de las emociones. Ya les habíamos comentado que hablar de este tema se iba a dividir en dos partes, ¿no? El episodio pasado, que fue específicamente de las emociones, hablamos de cuál era la definición o qué significaba una emoción, que provenía del latín emovere, que significa mover hacia afuera, y también hablamos un poquito de las emociones primarias o básicas que se fueron estableciendo en base a estudios o investigaciones en donde se descubrió que independientemente de la cultura o raza de las personas, teníamos los seres humanos las mismas expresiones faciales en base a esas 6 emociones básicas. Y bueno, entonces hoy por hoy vamos a darle continuidad a ese tema y ya vamos a hablar un poquito más de lo que es el cómo gestionamos esas emociones y cómo, bueno, porque también vimos de cómo, cómo las emociones de alguna manera las hemos pues etiquetado como negativas cuando tienen una función adaptativa, siempre y cuando sean sanas, ¿no? Cuando ya se vuelven no adaptativas, es cuando ya empezamos a tener problemas con el manejo de las emociones y aquí es donde entra la parte de la inteligencia emocional, que va a ser el tema central del día de hoy. También aclaremos que no es la primera vez que tocamos este tema. Tenemos un tema parecido en los primeros episodios de inteligencia emocional en tiempos de pandemia, ¿no? Digo, ahí nos fuimos más de cómo abordarlo en estos momentos por la situación actual y como dijiste, Eli, pues ahora sí que hoy nos vamos a enfocar desde dónde viene todo este estudio. No fue nada más sí, ten inteligencia emocional y ya está, ¿no? Entonces, también si quieren escucharlo, están este, en, tanto en Facebook, en YouTube, en las demás redes sociales, como Spotify y Google Podcast. Bien, pues entrando un poquito ya en materia, tratar de contextualizar. Ya vimos de manera muy general, como lo mencionó Eli, el tema de las emociones. Es importante entender que en este sentido el tema de inteligencia emocional es algo realmente alcanzable para todos. ¿Qué quiere decir esto? Todos tenemos la capacidad de desarrollar inteligencia emocional, absolutamente todos. Entonces, el poder entender de una manera mucho más clara el concepto y poder aterrizarlo a las cuestiones reales, a lo tangible, a lo que vivimos día a día, nos va a permitir también comprender cómo vivirnos desde la inteligencia emocional y qué hacer para poder llevarla a cabo. Es un concepto o una práctica bastante útil ante situaciones en las cuales pues de repente no sé cómo reaccionar o busco tratar de no utilizar mis emociones de manera exacerbada o tampoco, o también de no reprimirlas. Entonces, en ese sentido, la inteligencia emocional me permite justamente aprender a gestionar cada emoción conforme las cosas se presentan día a día. Lamentablemente, en nuestra cultura, y yo creo que en la gran mayoría de las culturas, es muy común que se nos enseñe a reprimir de cierta forma la expresión emocional, a ser muy limitados y limitadas con la forma en la cual nosotros manifestamos nuestras emociones dependiendo de las situaciones que se nos presenten. Ese evidentemente es un aprendizaje no funcional, que hasta cierto punto me limita a poder reaccionar de una manera asertiva o adecuada ante lo que se me está presentando, ¿no? La inteligencia emocional justamente invita a poder desmitificar todas estas ideas y poder entender que las emociones son y como son hay que sentirlas, pero hay que aprender a poder ubicar la dosis, por decirlo de alguna manera, de emoción que voy a invertir en cada situación que viva. Entonces, dando un poquito la introducción, ahorita vamos a hablar de manera específica de varias posturas sobre este concepto y tratando de aterrizar ya como tal el desprenderlo, el desmenuzarlo poco a poco.
Lalo, adelante, nos vas a hablar de un autor en particular. Ok, sí, claro que sí. Pero fíjate que no solo este autor ha hablado de esto, sino que tiempo atrás, ¿no? Desde los filósofos que estaban todavía entre la división entre pensamiento y emoción, ¿no? Y qué nos generaba cada uno y qué ganancia podíamos tener, ¿no? Y también en Grecia o Roma, que creían que las emociones eran demasiado impulsivas e impredecibles como para tener una ganancia, ¿no? Y ahora, como se fueron dando las cosas, empezaron a darle este, más importancia a lo que son las emociones. Y aquí es donde ya entra hasta 1920. Ahora sí que Robert Thorndike, que no sé si lo pronuncia bien, si no, corríjanme. Pues fue el primero el que menciona que el ser humano puede tener inteligencia emocional. Y fue hasta 1990 realmente que dos doctores, lo que es el doctor Salovey y el doctor Mayer, definen tal cual lo que es inteligencia emocional, que en este caso vendría siendo inteligencia emocional como la capacidad de percibir los sentimientos propios y los de los demás, distinguir entre ellos y servirse de esa información para guiar el pensamiento y la conducta de uno mismo. Y a su vez, ellos generaron sus 4 principios, ¿no? Que pues bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero también hay más autores, sobre todo uno famosísimo, que es Goldman, ¿no? Ahora sí que un poquito más en contexto actualizado. Eddie, ahora sí que a ti que te fascina mucho este tema. ¿Quieres hacernos los honores? Claro que sí, con gusto. Así es, este chavo, Goleman, que vive todavía y que pues todavía sigue alimentando este concepto desde la práctica. Lo acuñó, bueno, no lo acuñó en realidad, más bien hizo un producto que nos permitió entender de una manera un poco más clara y tangible la manera de representar la inteligencia emocional desde la práctica. Él también acuñó algunos conceptos claves que son como la manera de describir con mayor exactitud qué onda con la inteligencia emocional. Y hay un producto, es un libro que salió en 1995 llamado Inteligencia Emocional, completamente, y pues en el cual describe desde la manera en cómo se originan los procesos a nivel mental y a nivel psíquico, cómo se originan los procesos de emoción y cómo esto de alguna manera puede ser gestionado a partir de la inteligencia. Como son dos conceptos que hasta cierto punto se entendería que son contrastantes, él trata de unirlos y de entender que si, por ejemplo, puedo tener inteligencia para los números, también puedo tener inteligencia para gestionar mis emociones, aprender hasta cierto punto y en la medida de mis capacidades desarrolladas a poder solventar las situaciones que me demanden emocionalmente de una mejor manera. No es lo mismo, por ejemplo, reaccionar ante el miedo de una manera desfasada y ponerme a correr y a gritar, que aprender a darle una funcionalidad. El miedo me está diciendo algo, el miedo también me mueve y me activa. Entonces, la inteligencia emocional invitaría a no reprimirlo, a no exacerbarlo y sí a gestionarlo, a manejarlo de una manera un poco mejor o más funcional. Eso es desde un punto de vista muy general lo que el concepto mismo nos invita. Obviamente, ya al hablar de manera más específica y más clara, podemos describirlo desde las posturas que estos autores manejan, que son muy similares. Ahorita les vamos a hablar un poquito más a detalle sobre esas. Y entender que la inteligencia emocional es representada a partir de sus ideas como una herramienta. No es como tal una teoría, no es como tal un enfoque o algo así, no, es una herramienta que me permite justamente aprender a gestionar lo que siento funcionalmente, a hacerlo funcionar. Si bien las emociones por sí solas son funcionales, pues el aprender a hacerlo de una manera más eh, entendida, más consciente, más inteligente, pues me va a permitir que esa manera de expresar
me traiga mejores resultados. Vamos a hablarles un poquito más sobre las derivaciones del concepto que cada autor maneja. Venga, Lalo, vamos con los primeros que mencionaste. Ok, pues lo que es Salovey y Meyer, ellos proponen cuatro principios, que el primero es identificar las emociones de uno mismo y del otro, ¿no? Ahora sí que el estar observándose, el observarse de qué es lo que estamos sintiendo y cómo se está sintiendo el otro, ¿no? Un poco sobre la empatía. El segundo punto viene siendo el utilizar las emociones, ¿no? Tener un estado de ánimo adecuado facilita tomar, a obtener cierto conocimiento, ¿no? Como por ejemplo el no tomes emociones estando enojado o no tomes emociones estando muy emocionado, ¿no? Porque luego tomamos esas, este, ah, Decisiones. decisiones Y así, impulsivas. a ver, es una nueva teoría, no me la sé. Sí, no se me fue. Justamente invita a eso, a tomar las emociones para poder Para decidir poder, mejor. exactamente, para poder tomar mejores decisiones en cuanto a Así es. nuestra conducta y nuestros pensamientos. Sí, no, lo que yo iba es de que de repente hay momentos en los que una emoción realmente está tan fuerte que no nos percatamos de ella, ¿no? Entonces, por eso es primero el autoconocimiento y el segundo es, ok, utilizar esas emociones para poder tener ese conocimiento. Ellos lo manejan como conocimiento. Entonces, la tercera es comprender las emociones. Ahora sí que el qué las están causando, por qué nos las estamos sintiendo, por qué nos estamos sintiendo así. Y el cuarto es manejar las emociones, ¿no? De lo que es, ellos comentan que es mantenernos abiertos totalmente a las emociones, sea cual sea, para elegir las estrategias y aprovecharlas, aprovechar esa sabiduría que nos otorgan en ese momento, ¿no? Pero también dicen que pues, si no tienes este conocimiento o no logras identificarlo, es mejor no tomes decisiones. Que era lo que yo intento decir. Que sería lo como coloquialmente se le conoce como no ser viscerales, ¿no? O sea, Ujú. me dejo llevar por la emoción que estoy sintiendo y no estoy pensando o no estoy siendo consciente de qué es lo que me está causando y cuál es la consecuencia de lo que resultaría de esa emoción tan desbordada, por decirlo así, ¿no? Así es. Bien. Para arrancar a describir o empezar a describir a Goleman y su teoría, lo voy a hacer con un ejemplo para que después nos haga un poquito de eco o nos coincida ya una vez entendido el concepto general. Imaginen, por ejemplo, que antes de que termine el año en mi empresa me dijeron que iba a haber recorte de personal y que posiblemente me tocaba a mí. Y obviamente pues yo tengo relaciones sociales en ese entorno laboral que son muy estrechas. Y el día del recorte o de la noticia de quién se va a ir, primero me dicen a mí, ¿sabes qué te queda? Tú eres una de las personas que elegimos para permanecer en la empresa. Pero a mi mejor amigo, posteriormente a que me dicen a mí, le dicen, ¿sabes qué? Tú te vas a ir. Mi emoción en un principio me invitaría a saltar de alegría, a decir, órale, pues sí, yo soy el que se queda, muy bien, no sé, a ponerme efusivo o eufórico con esa noticia. Pero como yo me estoy dando cuenta de que a mi mejor amigo le dieron, por el contrario, la noticia de que él se va, la inteligencia emocional actúa en ese momento y me diría, ¿sabes qué? No necesitas ponerte a brincar y a saltar, puedes ponerte feliz de manera interna en este momento y apoyar a tu amigo porque él no está pasando por un buen momento. En ese preciso instante me acerco con mi amigo y le digo, ¿sabes qué? Todo va a estar bien, vamos a empezar a buscar trabajos, yo te voy a apoyar, me siento mucho que te hayan despedido y listo. Si yo no tuviera la capacidad de tener inteligencia emocional, me hubiera puesto a brincar independientemente de la noticia que le hayan dado a él. Entonces, es una manera de aprender a gestionar en un ejemplo muy pequeño o muy simple cómo utilizar la inteligencia emocional, ¿no?
Es una emoción contrastante. Por mi parte es de alegría, pero por la parte de él es de tristeza, de decepción o de angustia ante lo que va a suceder. Entonces, es una manera también de entenderlo. Goleman, dentro de su descripción o de la manera de poder establecer las pautas de la inteligencia emocional, tomó como primer concepto el autoconocimiento. Y obviamente la misma palabra lo dice, el autoconocimiento nos invita a poder tener esa capacidad de vernos, de mirarnos ante las diferentes situaciones que vivimos y tratar de predecir cómo vamos a reaccionar ante ellas. Quizá no de una manera tan puntual o tan detallada, pero sabiendo quién soy, cómo me comporto ante algunas situaciones, conociendo mi personalidad y tratando de explorar un poquito sobre mí mismo, puedo de alguna manera predecir cómo va a ser mi manera de actuar. Entonces, el autoconocimiento de manera muy general me invita a eso, a tratar de conocer qué onda conmigo de manera profunda. Si yo conozco mis reacciones, mi manera de comportarme ante ciertas situaciones, mi personalidad, las emociones que predominan en mí, mi manera de sentir, hasta mi estilo de aprendizaje, voy a tener esa capacidad de tener una perspectiva más amplia de quién soy y cómo reaccionar. Ese fue el primero de los conceptos que acuñó. Posteriormente habló del autocontrol. Particularmente a mí no me gusta utilizar la palabra control con las emociones, porque siento que control es similar a encasillar o de alguna manera limitar las emociones. Obviamente no voy a ir en contra de Goleman, pero sí me parece un poco mejor o más viable utilizar el término gestión. Y el autocontrol invita a eso, a tener claridad con cómo las emociones que están surgiendo constantemente las puedo administrar o tratar de dosificar dependiendo de la demanda que la situación me está llevando. Todo el tiempo vivimos situaciones emocionalmente demandantes, todo el tiempo. Y podemos hablar de tristeza, de alegría, de felicidad, de angustia, de ansiedad, de estrés, de cualquier emoción, y siempre estamos en ese proceso de entender qué está pasando con la situación y conmigo. El autocontrol me invitaría hasta cierto punto a poder comprender, una vez que ya me conozco, cómo controlar o cómo administrar esa emoción para que esté dentro de la parte funcional y no de la parte insana, ni reprimida ni exacerbada. ¿Okay? Estamos viendo los conceptos de una manera un poquito más general porque pues obviamente es un tema que nos podría llevar muchas cápsulas. Pero bueno, el siguiente es la automotivación. Ante situaciones que en algún momento me pueden llegar a tener pues quizá reprimido o alguna situación no deseable, necesito tener automotivación para poder no depender de las demás personas o de las demás circunstancias para poder aprender a gestionar mis emociones. Necesito automotivarme para poder comprender que el medio no siempre va a ser lo que yo deseo y me tengo que adaptar a él. Y en ese sentido, tener motivación suficiente para vivirme desde mis emociones, como son y como vienen, me va a ayudar también a entender que el concepto pues va un poquito más allá. Entonces, también esto me invita a entender que la gran mayoría de la inversión emocional depende de mí. Diría toda la inversión emocional depende de mí. Todo eso que en algún momento puedo yo expresar con mi emoción está completamente en mis manos. Como ya tengo autoconocimiento, ya tengo autocontrol, tengo que tener la motivación suficiente para poder utilizarlos y poder hacer esa gestión adecuada de las emociones. El cuarto, la empatía. Yo creo que desde mi perspectiva este es el más valioso de todos. ¿Por qué? Porque no solamente puedo tener empatía por mí, por los demás, sino también por mí mismo. En el proceso de autoconocerme, autocontrolarme, motivarme, pues también tengo que tener empatía conmigo mismo y comprender que no siempre voy a reaccionar como yo deseo. Y poder ponerme en esa misma posición o entender a los demás desde cómo viven las situaciones también me da una perspectiva más amplia. Necesito ser empático para poder tener inteligencia emocional. Viene muy a colación con el ejemplo que les acabo de dar del trabajo.
Si yo no tuviera empatía, pues evidentemente no me importaría lo que mi compañero estuviera sintiendo y a lo mejor me pongo a saltar frente a él. Entonces, la empatía también me invita a poder entender a los demás, poder tratar de comprender por completo qué está pasando con las otras personas y cuando esta situación involucre a más, saber qué hacer con eso. No me puedo poner, por ejemplo, a brincar y a gritar de felicidad en un velorio, en una situación como esa, porque sé que hay personas que no están viviendo la emoción como la estoy viviendo yo y necesito ser empático con ellos. Esa es una manera también de representar este concepto. Y por último, las habilidades sociales, que también desde su descripción o desde su concepto nos dicen gran parte de lo que invitan. Poder tener habilidades sociales también me va a permitir utilizar los otros 4 conceptos de los que ya hablamos y de alguna manera entender que en este proceso están implicadas las demás personas, no solamente yo. Yo soy quien va a administrar su inteligencia emocional, pero lo voy a hacer en un medio en el cual las demás personas también están inmiscuidas e involucradas. Y en ese sentido, pues obviamente también tengo que aprender a convivir de una manera sana, de una manera eh, limpia, por decirlo así, con las demás personas y que dentro de este convivir la inteligencia emocional sea utilizada en cualquier situación que se presente. De manera muy general, esos son la manera de describir de Goleman el concepto de inteligencia emocional. Y bueno, también nos podemos dar cuenta de que es algo que aplica en cualquier circunstancia y en cualquier situación. El punto es aprender a ubicar hasta qué grado, hasta qué punto yo voy a invertir mi inteligencia emocional para tener mejores resultados. Adelante, chicos. Pues creo que es súper interesante, ¿no? Lo que hemos platicado en esta sesión o en este episodio, porque vale la pena recordar o entender que es una de las habilidades súper indispensables en estos tiempos. E incluso es muchísimo más valorada que el coeficiente intelectual, sobre todo en las empresas, por ejemplo, ¿no? Ya se valora más el tema de la gestión emocional que el tema del coeficiente intelectual o las pruebas de inteligencia, ¿no? No sé, Lalo, si te gustaría a ti concluir con algo, cerrar con algo. Pues realmente invitarlos a tener este autoconocimiento, a que realmente se permitan sentir, sentir sus emociones, de dónde vienen y pues bueno, cualquier cosa, pues estamos aquí para apoyarlos, ¿no? Ya sea con quien hablamos saludablemente o con su respectivo terapeuta. Uh-huh. Igual, chicos, para cerrar un poquito, cuando me tocó o tuve la oportunidad de leer el libro, en una parte, no recuerdo exactamente en cuál, vienen unas preguntas clave y tratando de clarificar un poquito más el concepto, pues me parece útil poder mencionarlas y son preguntas que nos podemos hacer nosotros mismos para poder dimensionar qué onda con la inteligencia emocional. La primera de ellas es, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Tratar de entender qué es lo que estoy sintiendo. La segunda, esto que siento, ¿qué importancia tiene para mí? Puede ser algo que puedo prescindir de él o es algo que de verdad es importante o indispensable para mí. Lo que siento me pone en peligro a mí o a otras personas, porque también es una posibilidad que puede estar presente en esta situación. Esto que siento me beneficia o me perjudica. Hay emociones no deseables, hay emociones deseables que hasta cierto punto me pueden llegar a beneficiar o perjudicar. También hacer un análisis de eso. ¿Y qué puedo hacer para salir bien de esto? De manera general, pues son preguntas que nos podemos hacer personalmente para poder comprender todavía más este concepto. Chicos. Pues bueno, pues invitarlos más que nada a escuchar nuestro programa, nuestro siguiente episodio, la siguiente semana los invitamos. No sé si gustan despedirse, chicos, rápidamente, brevemente.
pues realmente agradecer a todos el escucharnos, el que nos permitan estar con ustedes desde donde nos logran escuchar o ver, y que estamos aquí para servirles, ¿no? Y que no sé, los que apenas nos están sintonizando, también escuchen los capítulos anteriores y nos digan qué es lo que opinan. Así es. Pues gracias por escucharnos, nuestro episodio número 7. Nos vemos pronto y para que juntos hablemos saludablemente.